se terminaron para mí toda la guerra, mi cuerpo enfermo no resiste más. Bravo, Carlitos. Corazón. Sí, corazón, sí. Muy bien. Bueno, hola, ¿cómo están? Me encuentro acá en el cementerio de la Chacarita, esperando a los integrantes de la Fundación Carlos Gardel y a los músicos que van a hacer un homenaje acá en el mausoleo del mismísimo Carlos Gardel, donde se encuentra su cuerpo, descansando su cuerpo. Así que nada, les recomiendo venir a este lugar, a este spa de amor y de tranquilidad que es el cementerio de la Chacarita, donde van a poder encontrar la paz interior que están buscando. No, mentira, es un chiste. Suscríbanse y comenten qué piensan del gran compositor Charly Garcia. El área de patrimonio histórico y cultural del cementerio tiene la figura de Gardel. Bueno, hoy es el 86 aniversario de su partida, pero tenemos en Gardel nuestro faro. Digamos que él es el que nos comunica con toda la visita regional e internacional y con todos los visitantes del cementerio, que gracias a él después lo recorren y lo conocen. Así que para nosotros es fundamental, es un día, bueno, que siempre recordamos y que lo tenemos presente siempre, ya sea en los aniversarios o en los recorridos del tango o en las visitas cotidianas. Es siempre la visita a Gardel. Es un momento muy importante. Muchas gracias. ¿Vos? María Elena Tuma, soy licenciada en museología y bueno, encargada del área de patrimonio del cementerio de Chacarita. Y ahí les va un poco de data acerca de este genio del tango. Carlos Gardel, también conocido como el Solsar criollo, el morocho del abasto, el mago, el rey del tango, el mudo, el troesma, es considerado uno de los mejores cantantes e intérpretes de tango, también compositor y actor de cine. Es conocido a nivel mundial por ser iniciador y máximo exponente del tango canción, y es uno de los intérpretes más importantes del siglo XX, por la calidad de su voz, por la cantidad de discos vendidos, por sus numerosas películas relacionadas con el tango y por su repercusión en todo el mundo. Miren esto, miren al Sol acá, que se va a enojar, Pórtense bien. Lamentablemente, el día 24 de junio de 1935, a las 15:05 horas, Carlos Gardel, junto con Alfredo Lepera, sus músicos y secretario, falleció en el choque de dos aviones en el momento de despegar, sobre la pista del aeropuerto Olaya Herrera, que se conocía entonces como el Aeródromo Las Playas, de la ciudad de Medellín, Colombia. El accidente, según fuentes oficiales, se debió a los fuertes vientos de la zona. El cuerpo carbonizado del troesma fue enterrado en el cementerio de San Pedro en Medellín, pero 6 meses después de la tragedia sería exhumado y empezaría el viaje de regreso a la Argentina. En tren, camión, lomo de mula y barco, demandó más de 50 días a través de 6 países, entre ellos Colombia, Panamá, Nueva York, Estados Unidos, Río de Janeiro, Brasil, Montevideo, Uruguay y finalmente Buenos Aires, Argentina, donde fue velado el 6 de febrero de 1936 en el ring del Luna Park, donde se montó una capilla ardiente para despedir al Solsar criollo. El tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. ¡Viva Gardel! Sobre su fecha y lugar de nacimiento hay polémicas y debates. Está la hipótesis uruguayista que sostiene que nació en Tacuarembó, Uruguay, un 11 de diciembre entre 1883 y 1887.
y la hipótesis francesista sostiene que nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890. Pero lo que nadie discute es que Gardel vivió desde su infancia en Buenos Aires y se nacionalizó argentino en 1923, y comenzó su carrera profesional y artística en Argentina, llevando nuestra cultura a todas las partes del mundo. Así que Carlos Gardel es más argentino que el Obelisco. La ceremonia de despedida en el Luna Park se extendió durante toda una noche y a la mañana siguiente el cortejo partió hacia el cementerio de la Chacarita, donde fue sepultado en el Panteón de los Artistas. Pero esa no fue la última morada de Gardel. En diciembre de 1936, el gobierno de Buenos Aires le otorgó una doble parcela exclusiva, por lo que un año después el cuerpo del Zorzal volvió a ser exhumado y trasladado a unos 100 metros, donde se le otorgó un mausoleo que tiene su estatua en la entrada. Y por fin pudo reposar para siempre el hombre que llevó el tango a todo el planeta. Hoy, bueno, por supuesto por la pandemia, quisimos que esté abierto de alguna manera como para que puedan ver el interior, pero bueno, ya va a llegar el momento que pueden ingresar como de hace ya 2 años. Tienen la oportunidad de volver a hacerlo, ¿no? Que por mucho tiempo no se pudo hacer. Quiero visitar a la abuela. Se terminó la fiesta.